Yo soy partidario, a mí me gusta mucho dar y tomar las clases visualmente, pero también cuando es un tipo, esto va a ser como un tipo taller, un curso taller, entonces es importante que tengas tu hoja, que tus ojos estén puestos en tu hoja y al final vamos a leer varios versículos bíblicos. Entonces vamos a ir trabajando sobre la hoja, voy a ir leyendo en la No hoja, estés grabando. escribe tu nombre, escribe, este, permítame tantito. Entonces, este es el plan de Jesucristo para el evangelismo y el discipulado. Esta es la lección uno. En la hoja, por favor, escribe tu nombre, ubicación, pues la colonia o la ciudad en donde vives. Al que no tenga material, pues hágamelo saber allí en el chat y yo se lo mando personalmente a su WhatsApp. Em, este material está en el volumen 2 del Manual de Crecimiento Espiritual en la página 11 o en un PDF que yo les voy a enviar a los que no lo tengan. Y leemos lo que dice aquí y vamos haciendo comentarios sobre la lectura. Dice, descubriendo su plan. Extraído de El Plan Maestro de Evangelización de Robert E. Coleman. Ese es un libro chiquito. Ese libro te lo lees en 2 o 3 horas. Es un libro de verdad maravilloso. Es un libro que tiene un prólogo por Luis Palau. Luis Palau es reconocido como uno de los más grandes evangelistas en América Latina y tiene un comentario al final de Billy Graham. Tanto Luis Palau como Billy Graham reconocen que si ellos pudieran dar vuelta atrás y regresar el tiempo, fíjate, dos de los más grandes evangelistas, uno a nivel mundial y uno a nivel Latinoamérica, los dos en ese libro reconocen que si ellos pudieran regresar el tiempo, no habrían hecho las cosas como las hicieron, porque ellos se enfocaron en el evangelismo de masas, en reunir gente en estadios, y eso es bastante bueno, bastante bueno, pero no fue explícitamente, no fue el enfoque del plan que No Jesucristo comprendo. hizo. Tanto Luis Palau como Billy Graham expresan que si ellos pudieran regresar el tiempo, harían las cosas como las hizo Jesús y no como ellos pensaron, que fue algo muy efectivo y espectacular, pero que no tuvo el alcance a largo plazo que hubiese tenido si lo hubieran hecho de esa manera. En el año 2000 Jaime me llevó con él a un congreso mundial que organizó Billy Graham. Él le pagó el vuelo, el hospedaje, la alimentación, la estancia por 12 días a 10,000 líderes de todo el mundo, de todo el mundo. Él cubrió todos los gastos. No pudo asistir porque ya su salud ya no estaba bien, pero salió en un video en una pantalla grande y qué impresionante lo que ahí dijo. Eso estaba, uno ahí tenía unos audífonos y uno escogía inglés, español, italiano. Eso estaba como en 15 idiomas. Habían traductores simultáneos en cada uno porque hubo allí de varios países que hablaron y habían de todos los países del mundo. Y cuando Billy Graham dijo esto, dice, organicé esto, he gastado millones de dólares para convocarlos acá, porque el mensaje principal que les quiero dar es que no hagan las cosas como yo las hice. Jaime me volteó a ver y me dijo, ¿eso es lo que está diciendo? Y le dije, sí, yo no estaba con los audífonos porque yo entiendo inglés. Y dijo,
Si yo pudiera regresar el tiempo, palabras más, palabras menos, como están en el libro está en la página de la Fundación Emanuel, en la sección de libros, tú lo puedes allí ver, lo puedes descargar, lo puedes imprimir gratuitamente. El plan supremo de evangelización. Y dice, no sigan mi ejemplo, no hagan las cosas como yo las hice. Lean los evangelios, lean el libro de los Hechos, hagan las cosas como las hizo Jesús, no como yo las hizo. Y Robert Coleman, el autor de este libro, él dio una, él fue uno de los que predicó en estos 10 días y de allí fue que pues conseguimos el libro y armamos este curso y muchos ya lo hemos tomado, pero yo creo que es importante reafirmarlo, ¿verdad? Empieza así y este es un extracto de de la introducción que Robert E. Coleman pone. Dice, la iglesia de hoy en día parece tener un renovado interés en obedecer la gran comisión de nuestro Señor Jesucristo. Juntamente con esta preocupación, bastante tiempo está siendo dedicado a la creación de nuevos y creativos métodos de evangelismo. Precisamente en el año 2000, un poco antes de que nos fuéramos para Holanda, me llegó una invitación a un congreso de evangelismo Innovación 2000. No me acuerdo de qué ministerio era, pero pues, o sea, pues venía allí mucha información impresa y me emocioné mucho. Yo dije, wow, vamos, Jaime. Y me dice Jaime, no, 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 eso es pura basura, me dijo. Lee lo que ahí dice. Y cuando empiezo a leer, decía literalmente esto. Los métodos de Jesús ya no funcionan en este tiempo, son nuevos tiempos, necesitamos innovar, necesitamos tener creatividad, necesitamos implementar nuevas estrategias. Eso es basura. O sea, decir que el método de Jesús no funciona hoy en esta generación es una blasfemia, es una herejía, es un insulto, pues, ¿no? Entonces, hoy están haciendo muchos nuevos y creativos métodos de evangelismo, pero junto con el avivado interés, continúo leyendo en la hoja, y la creatividad en los métodos, viene un imperativo en cuanto a otro asunto que es aún de mayor y vital importancia. Este imperativo tiene que ver con la estrategia y particularmente con volver a estudiar la estrategia evangelística básica usada por Jesús mismo. Inciso A, y vamos a ir pues llenando los espacios si es que no los has llenado aún. Inciso A, el problema de los métodos, escribe allí actuales. El problema de los métodos actuales. Y antes de empezar ya con el contenido aquí, en ese tiempo es que en el año 2000 hubo mucha especulación, ¿verdad? De que ya el fin del mundo ya estaba cerca. Y por ahí del año 1990 y algo, salió un libro también de un evangelista famoso, no voy a decir su nombre, no se trata aquí de, pues, exponer a nadie, en donde él decía que Dios le había dado la estrategia para llegar hasta lo último de la tierra por medio de un método que le había dado y estaba invitando a la gente a invertir en su proyecto, porque él sabía cómo llegar a todos los rincones de la tierra. A mí me dio curiosidad, no compré ese libro, pero vi a alguien que tenía ese libro y le dije, préstamelo. Oye, yo quiero saber, porque si él ya supo cómo, pues vamos a unirnos a él y en el año 2000 nos vamos con Cristo y ya se acabó todo este paseo, ¿no? Y la idea de él era, a través de los satélites, era instalar un canal de televisión a nivel mundial
eh, todavía el internet no estaba tan difundido como hoy, pero era por medio de un canal no de paga, sino gratuito, accesible a cualquiera que tuviera televisión por cable. Y si tenía una tele normal, tenía que comprar un aparato para poder captar esa señal. Iba a llegar con el evangelio a todo el mundo. Yo ahí fue cuando dije, pobres mis amigos que están en la cárcel, no van a poder ser alcanzados porque allí no permiten esas cosas, ¿no? Entonces hay muchas ideas, pero la idea de Jesús es la que siempre va a prevalecer al final. Entonces, hay número uno, falta de propósito, escribe propósito y pertinencia. Ahorita vamos a explicar lo que es el propósito y la pertinencia. Falta de propósito y pertinencia. Es decir, falta de rumbo, el propósito tiene que ver con el rumbo, y eficacia. La eficacia tiene que ver con la pertinencia. Número dos, cuando no hay propósito, escriban propósito, no hay rumbo. O sea, si el rumbo está asociado con el propósito, si no tienes un propósito, pues no tienes un rumbo. Se va a todos, escribe todos lados y a ninguno. Se va a todos lados y a ninguno. No hay estrategia, escribe estrategia, y por tanto no hay rumbo. Es lógico. El resultado, frustración. Hay una revista de investigación que se llama Hechos, que la fundó Ralph Mahoney, y tienen investigadores dedicados que estudian la historia de la iglesia. Y ellos sacaron como conclusión, después de un estudio de más de 30 años, que la vida promedio de un pastor, de un líder, sobre todo de aquellos que egresan de un instituto bíblico o que son llamados, si hay un llamado claro al servicio y que se empiezan a servir a Dios, el tiempo de duración promedio es de 7 años. O sea, en un lapso de 30 años, hubo quienes sí, desde que empezaron estuvieron 30 años, pero hubo otros que nada más estuvieron un año, otros que nada más estuvieron 2, otros que estuvieron 10, otros que estuvieron 5, otros que estuvieron 4, pero sacando el promedio de todos, el promedio resultó de 7 años. O sea, la vigencia, podríamos decir, de un líder es de 7 años. ¿Por qué? La explicación que esta investigación da es la frustración. Terminaban frustrados. ¿Por qué se frustra uno? Por esto. Número tres, cuando no hay pertinencia, escribe otra vez pertinencia, no hay eficacia. Es obvio. Se vuelve, escribe vuelve siempre al mismo. Cuando no hay pertinencia, no hay eficacia, se vuelve siempre al mismo lugar. Se estás como el pueblo de Israel dando vueltas en círculos. Se trabaja por trabajar, o sea, se hacen las cosas nada más porque se tienen que hacer, pues no hay visión. El resultado, agotamiento. Ese fue otro de los factores que sacó este estudio de la revista Hechos. Agotamiento, llega un cansancio espiritual terrible. La escritura dice, sin visión, el pueblo se desenfrena. Y eso de la visión es algo tan, pues, común. ¿Qué visión tienen ustedes? ¿Qué visión tienen en tu iglesia? Nuestra visión es esta, ¿no? Y la visión la manejan las empresas y las asociaciones y nos exigen tener una visión. Pues bueno, tenemos que adoptar la visión de Jesús. Número cuatro. Hoy estamos muy, escriban muy, ocupados en demasiadas, escriban demasiadas actividades evangelísticas, pero viendo muy poco, escriban poco fruto. La razón, hay muchos métodos, pero todos difieren, escriban, difieren de su método. Jaime contaba que él visitó una vez a Fermín García, un pastor en Tijuana. En su oficina él tenía varios pósters de estadios llenos. Ese hombre llenaba estadios. Tiene, bueno, tenía porque ya partió al cielo,
el don de sanidad o los dones de sanidades. Sanaba muchas gentes, llenaba estadios. Pero de algo se dio cuenta. Cada estado, cada país a donde iba y llenaba estadios, cuando regresaba eran demasiados pocos los conversos. Si el número de cristianos en cierta ciudad eran 1000, después de la campaña que había juntado a 50,000, para el siguiente año seguían habiendo 1000 o hasta habían menos. Entonces, él se empezó a cuestionar, bueno, ¿qué está pasando? O sea, ¿por qué no se queda la gente? Y eran miles, eran decenas de miles que recibían a Cristo. Entonces se metió a orar, a ayunar, y Dios le dijo, deja todo y concéntrate en tu esposa y en tus hijos, y yo te iré diciendo qué es lo que sigue. Después de estar como un año nada más con su esposa y sus hijos, conocieron a una pareja que había ido de Mexicali para Tijuana, y Dios le dijo, concéntrate en esa familia nada más. Viajaba 2 horas o 3 horas cada 8 días para ir a discipular a esa pareja nada más. Y siguiendo ese esquema, siguiendo la dirección del Espíritu Santo, fue como él dice que en 10 años logró alcanzar a mucha más gente que lo que había alcanzado en las grandes campañas que hacía, refiriéndome al fruto, a los que se quedan, pues. Número 5. El propósito del evangelismo debe ser discipular, escribe discipular, para evangelizar. Discipular para evangelizar. Jaime contaba mucho de Luis Torres Márquez, un cristiano bautista que Dios lo mandó a Lecumberri con un interno, con un preso, el chiquitico. Y estuvo durante 5 años visitando a ese solo hombre por orden de Dios, sin ver fruto. Pero cuando el chiquitico se convirtió a Cristo, cuando el venezolano se convirtió a Cristo, no sé si ahorita estaría contento o estaría triste por lo que está pasando en su país, ya partió con el Señor también. Ese hombre evangelizó a todos, desde el director hasta los custodios y los abogados, no se le escapó uno solo. Y de allí vino Jaime. Y vean el impacto de este hombre que durante 5 años obedeció a Dios, hasta donde aquí nosotros estamos, como un resultado, como un fruto de lo que ese hombre hizo en obediencia, siguiendo el método de Cristo, porque esto es a largo plazo. Número 6. Todo debe girar en torno a la triple E. Si la fórmula de Einstein, E igual a mc al cuadrado, cambió al mundo, pues la fórmula de Cristo cambia el mundo, es E al cubo, ¿no? E al cubo, E. La primer E es evangelizar, escríbelo ahí. La segunda E es entrenar y la tercera E es enviar. Evangelizar, entrenar, enviar. Esa es la triple E y es en lo que debe girar nuestra vida. Inciso B, escriban Jesucristo, el modelo perfecto. Que Jesús tuvo una estrategia de evangelismo específica al andar en este mundo es un hecho sobre el cual no hay lugar a dudas. Él mantuvo claramente delante de sí el hecho de que había venido a buscar y salvar lo que se había perdido. Él ordenó su vida de acuerdo a ese objetivo y de acuerdo a ese objetivo, nosotros debemos también ordenar nuestras vidas. Hay 6 verdades aquí. Número 1, su propósito fue claro, salvar al mundo. 5, perdón. Hay 5 verdades aquí. Su propósito fue claro. Él vino por el mundo y no nada más por el mundo de su época. Él vino por todas las generaciones, por toda la raza humana de toda la historia. El mundo entero era su propósito. Número 2, toda su vida giró en torno a ese propósito. La conquista, escribe ahí, la conquista del mundo entero. Toda su vida giró en torno a ese propósito.
la conquista del mundo entero. Si tú y yo no tenemos claro que lo que hacemos en nuestra colonia, en nuestra casa, en la cárcel a donde vamos, es para la conquista del mundo entero, entonces no tenemos claro qué es lo que estamos haciendo o qué es a lo que nos llamó Dios, porque nuestra misión es mundial. Jesús dijo, y será predicado este evangelio del reino a todas las naciones, a todo el mundo, hasta lo último de la tierra. Y si el vecindario, el barrio, la colonia donde tú vives no es evangelizada, y el único que la puede evangelizar eres tú eres el único que le puede dar a tus vecinos, entonces el mundo entero no está evangelizado y la misión no está completa. Si las cárceles a donde Dios nos ha llamado a ir no son evangelizadas, no son alcanzadas, entonces el mundo entero no está evangelizado. Entonces lo que hacemos es de tan vital importancia, es de tal envergadura, es de tal magnitud que lo que de nosotros, de cada uno en particular, depende la evangelización del mundo entero. Así de importante es nuestra misión, así de relevante es, porque hay personas que no van a ser alcanzadas a menos que tú las alcances, porque están en tu círculo, porque están a tu alcance. Número 3, él nunca perdió de vista su meta. Él nunca se distrajo. Número 4, todo lo que Jesucristo, todo, escribe todo, dijo e hizo, giró en torno a su propósito. Todo lo que hacemos, todo lo que decimos, todo lo que enseñamos, todo, toda actividad que realizamos debe girar en torno a ese propósito mundial. Número 5, nuestro propósito, escribe propósito, debe ser el mismo propósito de Jesús. Entonces vamos a leer estas 5 verdades aplicándolas a nosotros personalmente. Nuestro propósito debe ser claro, salvar al mundo, sea que sirvas en hospitales, en cárceles, con niños en la calle, en la iglesia, en tu casa, en el parque, sea que sirvas en una congregación, no importa a dónde estés, tu propósito debe ser claro. Lo que tú estás haciendo tiene una relevancia mundial. Número 2, toda nuestra vida debe girar en torno a ese propósito, la conquista del mundo entero. Somos llamados a ganar el mundo, no nada más a unos cuantos, el mundo. Pero a nosotros nos tocó en donde estamos, nos tocó a donde nos llamó Dios. Y los caminos de Dios son muy extraños. Yo, bueno, Blanquita y yo pues vivimos ahorita estamos en Puebla, ya no sabemos, ya no somos ni de aquí ni somos de, ya no somos, ya, ahora sí que estamos como nómadas de un lado para otro, pero estuvimos estables durante 22 años en un solo lugar, Iztapaluca, Puebla. De allí me quedaba a 15 minutos una cárcel, a 20 minutos otra, y la más lejos a media hora y otra como, o sea, yo tenía 4 cárceles que estaban así a brinco, a salto de mata. Pues Dios no me llamó a esas, me llamó al reclusorio norte, que me tomaba 3 horas, al reclusorio sur, que me tomaba 2 horas y media llegar, al reclusorio oriente, que se me tomaba como 1 hora y cuarto, y a la penitenciaría, que me tomaba como unos 30 minutos, o pues 40 por el tráfico y las obras. ¿Quién entiende a Dios? Porque no es a donde uno quiere, es a donde Dios te llama. Y ahora nos ha llamado a ir a los Eferesos y nos tenemos que levantar a las 3 de la mañana para ir a la Palma, porque es un viaje como de 4 horas, y vamos a otra que está 2 horas y media y otra que está como a 3. Y nuestra vida es en carretera porque es lo que Dios manda. No es lo que uno quiere o lo que uno escoge. El jefe es Dios y Él es el que dice que es. Entonces, pero eso que estamos haciendo, que Dios nos ha llamado a hacer, sabemos que es porque estamos conquistando el mundo. El mundo no se va a conquistar a menos que tú y yo cumplamos con nuestra responsabilidad y con
nuestro llamado. Número tres, nunca debemos perder de vista nuestra meta, nunca, nunca. Lo que hacemos es de importancia mundial. Es más importante lo que tú haces que lo que hace Trump y Zelensky y lo que hace Chama Chainbounce y lo que hace Harfuch. Es más importante lo que tú y yo hacemos, es más importante que lo que hace Marco Rubio y que lo que hacen todos esos que vemos en las noticias, porque ellos sí le pueden hacer un bien a la gente, le pueden dar buenos empleos, buenas casas, les pueden dar seguridad social, les pueden dar medicinas, pues no les pueden dar la salvación, no les pueden dar el perdón de sus pecados. Tú y yo tenemos algo que dar, que no somos nosotros, pero es Cristo que lo da, que ningún presidente, ningún dinero puede dar y no se puede comprar con nada. Lo que hacemos es más importante que lo que cualquier presidente o cualquier nación haga, por muy pequeño que parezca. Número cuatro, todo lo que digamos y hagamos debe girar en torno a ese propósito. Y número cinco, nuestro propósito debe ser el mismo propósito que el de Jesús. Vamos al inciso C, el plan del Padre, porque el asunto aquí es que es la voluntad del Padre. Jesús dijo, no todo el que me dice Señor, Señor entrará al reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Número uno, el plan del Padre fue la estrategia, escriban allí, estrategia de Jesucristo. Número dos, incluía parecer que no tuviese plan alguno. Es increíble, Dios es increíble porque en las cárceles pues siempre nos piden, tráigame su plan de trabajo, ¿no? Y tienes que tener misión, visión, objetivos, metas a corto plazo y todas esas cosas. Y cuando tú presentas tu plan, tienes que presentar un papel, ¿no? Que dice plan de trabajo y allí ellos te lo leen. Hace muchos años yo dije, bueno, ¿y si a Jesús le hubieran pedido un plan de trabajo, qué hubiera hecho? ¿Sabes qué es lo que hubiera hecho? Cristo, si le hubieran pedido un plan de trabajo, hubiera ido con Pedro, con Andrés, con Mateo, aquí está mi plan de trabajo, porque el plan de trabajo de Jesús son las personas, somos tú y yo. Tenemos que cumplir con las autoridades, ¿verdad? Nosotros tenemos planes de trabajo escritos porque la autoridad nos la pide, pero no andamos allí viendo. Nuestro plan de trabajo son las personas y nuestra guía son los evangelios. Número, entonces parecía que no había un plan. Uno a simple vista parece que Jesús no tenía un plan. Número tres, ni siquiera tenía un nombre. Jesús no le puso nombre a su plan, ¿no? El nuevo Israel, ¿no? El Israel renovado, ¿no? El Israel espiritual, no, ni siquiera le puso un nombre. Los nombres son peligrosos. Si nosotros usamos Fundación Emanuel, eso nos lo dijo mucho Jaime y tenemos que seguir enfatizando, es porque la autoridad nos lo pide. Gracias a Dios porque al jefe de jefes pues se le prendió el foco cuando no lo dejaron entrar a las cárceles en Guanajuato, porque una ley nueva salió que únicamente como asociación religiosa podían entrar, y entonces fundó la Comunidad Cristiana Emanuel AR, Asociación Religiosa, pero la hizo por la necesidad de que si no, no los dejaban entrar. Hubo un periodo, y los que están aquí en el DF lo saben, como de 6 años, en donde la autoridad nos dijo, si no son AR no pueden hablar de Jesucristo y no pueden usar la Biblia. Si quieren usar la Biblia y hablar de Cristo, únanse a otra AR que ya hay. No hubo necesidad. Tomamos la AR de Bolaños y presentamos esa y entramos durante más de 5 años como Comunidad Cristiana Emanuel AR. No nos importa cómo nos llamen. La verdad no nos importa. La autoridad pues cambió las normas, ahora sí, otra vez estamos como Fundación Emanuel. Ahora que hubo la oportunidad esta de, pues ahora sí, de que otra vez entrar a, pues cárceles nuevas,
se nos dijo que necesitábamos a fuerza hacer una R, entonces entramos como comunidad cristiana. No me importa con qué nombre entremos. No me uniría yo a otra. ¿Por qué? Porque me harían estar bajo su dominio y no es el objetivo. Bolaños no creó la comunidad cristiana Emanuel R para tener bajo su dominio a todos, sino como un instrumento para poder cumplir la voluntad de Dios. Número 4. Fíjense, las tres características de su plan, que son características de Jesús mismo, fue modesto, modesto. Jesús siempre fue modesto, nunca fue soberbio, fue silencioso. Muchos de los milagros que hacía él se iba y hubo uno que le dijeron, ¿y quién es el que te sanó? Dijo, no sé, no sabía, ¿no? Silencioso. Casi a todos los que les hacía un milagro grande les decía, no se lo digas a nadie. Y hoy estamos en esta época tan confusa, de verdad, tan alejada de lo que estableció Jesús, tan triste y sencillo, sencillo, sencillo. Cualquiera lo puede llevar a cabo, hasta quienes no saben leer. Uno de los mejores pastores que hemos tenido y que sembró un precedente que hasta el día de hoy ha esparcido el evangelio hasta el último rincón de todas las cárceles en el DF. No sabía leer cuando conoció a Cristo, Alfredo Cortés, y aprendió a leer con la Biblia. Y yo tenía años dándoles el plan. El problema no era que no supieran, el problema era que no se atrevían, que, que no querían dar el paso. Y a él no le dio miedo y dijo, pues vamos, y lo empezó así, que se aventó, no como el Borras, porque lo hizo como lo hizo Cristo, y se aventó y fue el primero que tuvo el valor para ejecutarlo, y coincidió que en ese tiempo estaba pues por allí Alejandro Treviño, que le siguió la corriente y no, hombre, se hizo una explosión que hasta el día de hoy nos tiene con la boca abierta, porque es sencillo, no se necesitan estudios para eso. Número 5, fue regido por lo menos por nueve principios, se escribe regido y nueve, que aplicó en forma. Tres palabras. Uno, intercambiable. Escribe allí intercambiable. O sea, estos 9 principios no son 9 pasos. No es de que paso 1, 2, 3, 4, 5, 6 y tienes que ir del 1 al 2. No, puedes empezar en el 5. Y si del 5 al 6 no se da, puedes ir del 5 al 9. Y si el 9 no funcionó, puedes hacer el 2. O sea, ahorita vamos a ver por qué. Número 2, intercalable. Intercambiable, intercalable, o sea, puedes ir de uno a otro o sustituir, o sea, aplicas uno y no funciona, vas y lo cambias por otro, ¿no? Funcionó ese, ¿cuál es el que sigue? Ah, pues el que sigue, si voy en el 4, pues puedo continuar con el 5, pero igual Dios me guía que del 4 yo me pase al 8, porque los puedo intercambiar y los puedo intercalar. Y la tercera palabra es implícito. Con que solamente funcione uno, de allí se desencadenan todos. Ahorita les voy a dar un ejemplo real de esto. El concepto que la iglesia no debe pasar por alto, eso está en sus hojas en un cuadro, es que al ejecutar Jesús su plan, también estaba estableciendo una estrategia de evangelismo para su iglesia para todas las épocas. La revista Hechos también hizo, a la par de este otro estudio que hizo sobre los pastores y cuánto era el tiempo de vida de ellos, hizo otro de por qué la iglesia decreció tan estrepitosamente del siglo XIX al siglo XX. En el siglo XIX, el 50% de la población mundial eran cristianos, evangélicos, protestantes, no católicos. Estamos hablando de cristianos, porque hoy ya
nos duele que luego consideran a los católicos como si fueran cristianos. No, 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 no. Hablamos de cristianos nacidos de nuevo, metodistas, bautistas, presbiterianos, pentecostales, protestantes, hermanos libres, como quieras, cristianos, pues, aleluyos, ¿no? 5 de cada 10 habitantes en el mundo eran cristianos. Fíjate, 50 de cada 100, 500 de cada 1000, 5000 de cada 10,000. El mundo entero estaba cerca de ser evangelizado, pero en el siglo XIX, al final se empezaron a instituir 3 cosas que fueron lo que causaron el declive. Uno fue la construcción de templos. Otro fue la institución de escuelas. Y tercero, sacar a los niños del culto y empezar a enseñar a los niños aparte. Esos 3 factores hicieron que las siguientes generaciones fueran decayendo al grado que en el siglo XX, a principios de 1910, 1920, el cristianismo fuese reducido a menos del 15% de la población mundial. Pero Dios no se queda con los brazos cruzados. A partir de 1960 empezó un movimiento sin precedentes en China, con puros analfabetos, campesinos, gente que se estaba muriendo de hambre, que tienen prohibido usar Biblias, que tienen prohibido construir templos, que tienen prohibido poner escuelas, y que solamente con la Biblia y nada más con la Biblia y con la guía del Espíritu Santo, sin siquiera misioneros externos, han desplegado el avivamiento más grande de toda la historia. Los estadistas aseguran que para el año 2030, o sea, ya dentro de 4 años, el país con más cristianos del mundo va a ser China. El día de hoy ellos cuentan con cerca de 200 millones de convertidos al evangelio. ¿Y qué es lo que ellos han hecho? Han seguido al pie de la letra el método de Cristo sin añadirle cosas extras. Consecuentemente, continúo leyendo, no es la tarea de la iglesia el inventar una nueva estrategia. Nuestra tarea es redescubrir, ojalá pudieras subrayar esa frase, redescubrir la estrategia de Jesús y acoplarnos a ella. Hay evidencia abundante de que el seguir las tradiciones pasadas y la conformidad a la cultura religiosa presente ha impedido a muchas iglesias captar su concepto de estrategia. Cuando finalmente lo entendemos, ella prueba a ser tan diferente que las implicaciones son revolucionarias. Escribe, marca allí, son revolucionarias. La verdad es que es a largo plazo, toma muchos años empezar a ver el fruto, pero sí se ve. Pero para que sus mejores bendiciones estén en nuestros esfuerzos evangelísticos, debemos apropiarnos del plan del Maestro lo más fielmente posible. Esto debe ser hecho, eso está resaltado con letras negras, a una costa de arrojar por la borda muchas de nuestras actividades religiosas innecesarias. La verdad es que hay muchas cosas que hacemos nada más por tradición que no son bíblicas, y hasta de pagar el precio de tener que alterar algunas estructuras organizacionales, entre comillas, sagradas, ser malentendidos, juzgados, criticados y hasta expulsados y perseguidos, odiados, tal como pasó con Jesús y con los apóstoles. Inciso D, los 9 principios. Vamos a ir uno por uno. Primer principio es encarnación. Se reveló a ellos. Eso está en Juan 1:14. Y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Esto tiene que ver con el nuevo nacimiento, que Jesús se haga uno en nosotros, porque es Jesús en nosotros, no somos nosotros. La obra la quiere seguir haciendo Jesús por medio de nosotros.
No es que nosotros vamos a hacer la obra, sino que es Jesús en nosotros quien lo va a hacer. Segundo principio, selección. Escriban, selección. Escogió a 12 de ellos. Lucas 6:13. Y cuando era de día, llamó a sus discípulos y escogió a 12 de ellos, a los cuales también llamó apóstoles. Pasó toda la noche orando a Dios porque desde Galilea lo seguían muchos. Siempre habían muchos que andaban con él. En el libro de los Hechos se nos dice que eran 120. O sea, eran más de 100 que siempre andaban a donde él iba. Y como la vida era nómada en gran parte en ese tiempo, uno podía ir de un lado para otro siempre y cuando llevara una tiendita o algo. Andaban para todos lados, llegaron a ser más de 500, que son a los que se les apareció al mismo tiempo a todos. Pero de esos, él intencionadamente seleccionó a 12. Ese es el reclutamiento intencionado, intencional, guiado por el Espíritu Santo. Tercer principio, asociación. Estuvo con ellos hasta el fin, Mateo 28:20. Enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Porque Amén. Él está en nosotros y va a estar con nosotros hasta el final, hasta el fin de nuestros días o hasta el fin de los tiempos. Número 4, consagración. Consagración, les mandó a aprender de Él. Esta es la única cosa que les dijo Jesús a los discípulos que deberíamos a aprender. Y todas las enseñanzas de Cristo van encaminadas a estas dos virtudes. Mateo 11:29. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. Aprendan de mí, aprendan de mí. Si hay que saber de Moisés y de Abraham y de Elías y de Eliseo, historias maravillosas de David, de pues Salomón. Pero si yo no veo esas historias buscando a Jesús en ellos, yo estoy perdiendo mi tiempo. Porque la consagración viene es de conocer a Jesús. Número 5, comunicación. Escriban comunicación y entre paréntesis escriban impartición, porque no es una comunicación hablada, sino es más bien dar algo, impartir algo, que tiene que ver con las palabras, pero tiene que ver con algo más que las palabras. Les dio su espíritu, Juan 20:22. Y habiendo dicho esto, sopló y les dijo, recibid el Espíritu Santo. Les impartió su espíritu. Sexto principio, demostración. Demostración, les dio ejemplo. Juan 13:15. Porque ejemplo os he dado, para que, como yo os he hecho, vosotros también hagáis. Jesús nunca nos va a pedir algo que Él nunca hizo. Jesús nunca nos va a mandar algo que Él no hizo primero. Eso es impresionante. Jesús, todo lo que nos manda a hacer, Él ya lo hizo. Y lo quiere seguir haciendo por medio de nosotros, porque la meta suprema del cristiano es Gálatas 2:20. Ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Pablo mismo decía, yo trabajo no con mis fuerzas, sino según las fuerzas de Él. Número 7, principio número 7, delegación. Les dio autoridad y los envió. Lucas 9:1 y 2. Habiendo reunido a sus 12 discípulos, les dio poder y autoridad sobre todos los demonios y para sanar enfermedades, y los envió a predicar el reino de Dios y a sanar los enfermos. ¿Ya? Les dio la autoridad, les dio el poder. No solamente les enseñó, sino les transmitió, les otorgó su autoridad. Cada uno de esos principios nos va a tomar 3 semanas verlos. Número 8, perdón, ¿Sí? sí, 8, supervisión. Se aseguró que aprendieran.
No solamente les encargó y les delegó, sino que los supervisó. Marcos 8:17. Y entendiéndolo Jesús les dijo, ¿qué discutís? ¿Por qué no tenéis pan? ¿No entendéis ni comprendéis? ¿Aún tenéis endurecido vuestro corazón? Se preocupaba que entendieran. Una vez, ustedes pueden recordar, se desesperó, ¿no? ¿Hasta cuándo he de estar con ustedes? O sea, ¿cómo es posible que me han visto hacerlo muchas veces y que ustedes mismos lo han hecho y que no pudieron, ¿no? Y número 9, reproducción. Reproducción. Los eligió para llevar fruto. Juan 15:16. No me elegisteis vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros, y os he puesto para que vayáis y llevéis fruto, y vuestro fruto permanezca, para, para que todo lo que pidiereis al Padre en mi nombre, Él os lo dé. Entonces, Él no nos eligió para que pues la pasemos bien y no tengamos problemas y ya no suframos. Él nos escogió para que llevemos fruto. Y ese fruto tiene que ver con la extensión del reino de Dios. Somos embajadores en nombre de Cristo como si Dios rogase por medio de nosotros. Él les ruega a la gente reconcíliense con Dios. Y les quiero poner o sea, el ejemplo como nada más tener posibilidad de ejercitar uno de estos 9 principios te lleva a todos. Hubo un asesino, eh, Stan el Tuki Williams, su apodo era el Tuki Williams, que era uno de los fundadores de una de las pandillas más letales que han existido en los Estados Unidos. Los maras se quedaban chiquitos frente a estos, al grado que ellos dominaron los 52 estados en Estados Unidos, establecieron su dominio y empezaron a dominar pandillas en Inglaterra, en Alemania, en Francia, en otros, en otros países. Cuando arman el caso, logran conseguir las pruebas, arrestan a este hombre, están el Tuki Williams, y lo sentencian a muerte por genocidio, porque su método era letal. Ellos iban a un barrio. ¿Quién es la se llama pandilla que aquí gobierna? No, pues es tal. Ok, hablaban con el jefe, le decías, ¿te unes y te sometes a mí o vamos a exterminarlos a todos? Cuando ya iban con una lista de los miembros de la pandilla, papá, mamá, esposa, hijos, abuelos, todo. Las primeras pandillas no se quisieron unir, pues se exterminaron totalmente así. En menos de una semana mataron niños, ancianos, de todo. Unas masacres espantosas. Esto fue en los años 70, 80. Y cuando se corrió la voz y todo, pues ya empezaron a doblegarse las otras y pues ahora sí que esas pues pandillas pues o sea vendían droga y hacían otras cosas. Entonces este hombre cae preso y lo meten en una celda hasta el fondo, sin comunicación con nadie. Él estando allí, ya estando solo, pues se arrepiente de todo el mal que hizo y le llega un nuevo testamento de estos, pues, de los Gediones. Algún guardia allí de, pues, contrabando se lo llevó y se lo pone a leer y a leer y a leer y a leer y a leer, porque tardó como 10 años todo el proceso para que lo llevaran ya a la ejecución. Hay libros, hay hasta una película que, pues bueno, no está tan bien hecha, pero hay más o menos cuenta. Él estando allí en esa celda, leyendo nada más el Nuevo Testamento, descubre que Dios tiene un plan para su vida. Y él dice, Señor, pero ¿qué es lo que puedo hacer si estoy aquí? Pues no puedo hacer más que orar, ayunar,
conocerte y se pone a hacer eso. Y en una noche Dios le habla y le dice, escribe un libro para niños. ¿Cómo sí? Escribe un libro para niños para prevenir que los niños caigan en las redes de los pandilleros. Escribe tu historia de cuando tú fuiste niño y qué es lo que hubieras hecho para evitar caer en todo este círculo. Y él dice, pero no tengo hojas, no tengo pluma, no tengo nada. Y Dios únicamente le dijo, ¿lo vas a hacer o no? Y él dijo, sí. Milagrosamente le llegaron hojas de contrabando de un guardia que Dios le habló y le dijo, llévale hojas y llévale con qué escriba, violando todas las reglas y se puso a escribir y escribió el libro para niños. Le tomó como un año y dijo, ¿y ahora qué? Entonces, cuando ya estaba a unos años o ya estaba cerca de la ejecución, habían muchos que querían una entrevista, pues, con él y él rechazó todas las ofertas porque pues querían hacer como morbo, ¿no? Entonces él ora, le pregunta a Dios y Dios le dice, tal periodista es esa a la que tú le vas a hablar y a ella le vas a decir que le vas a contar toda la historia de la pandilla y cómo se creó a cambio de que ella promueva tu libro y busque quién pues publique ese libro. Total, le concede la entrevista a esta chica, le dices que ella es que esto va a ser imposible. Dijo, pues bueno, cuando tú ya tengas a alguien que diga, sí lo voy a hacer, yo te voy a contar toda la historia y te voy a responder cualquier pregunta que tú me hagas. Se movió, fue con varias editoras hasta que una dijo, está bien, y lo publicaron, ese libro. Entonces él ya le pues contestó todo y todo salió en las noticias y todo. Ese libro fue de tal éxito que fue nominado al Premio Nobel de la Literatura. Hoy en día ese libro es un libro de lectura obligatoria en todas las escuelas primarias de los Estados Unidos. No le quisieron dar el Premio Nobel de la literatura, porque el autor era un genocida. En ese lapso le permitieron, Dios le mostró que tenía que hablar con todos sus líderes, con los líderes principales, porque ellos estaban organizados de una manera jerárquica perfecta. Le dejaron reunirse con ellos por televisión. No había lo que hay ahora. Él grabó un mensaje para sus líderes y en ese mensaje les instaba a deponer las armas, a retirarse, a ir a disolver pues disolver las pandillas y todo. El mensaje fue tan impresionante para estos líderes que ellos mismos llevaron una copia de ese Betamax con cada uno de sus líderes y de ese modo se desintegró en menos de un año la pandilla más grande que ha existido en el mundo, porque los maras sí eran malos, ¿no? Pero no alcanzaron a dominar tanto. No ha habido en la historia una pandilla tan grande de tal magnitud como esta. Y desintegró en menos de un año, desaparecieron. Obviamente surgieron otras pandillas, pero ya no hay una que domine todas. Y entonces, analizando las muertes que se habían evitado y las vidas que se habían salvado, lo nominaron al Premio Nobel de la Paz, pero tampoco se lo dieron porque pues era un genocida. Nelson Mandela lo fue a ver, lo fueron a ver abogaron por él. Finalmente él pidió, ejecútenme. Yo no merezco estar vivo, yo ya cumplí con la misión que Dios me dio en esta vida. Yo estoy listo para irme y finalmente sí lo ejecutaron, pero desde una celda, sin nada más que una consagración a Cristo, él pudo llevar a cabo los nueve principios estos que estamos viendo acá.
porque así de poderoso es Dios y así Dios puede usar la vida de todos y cada uno de nosotros. Es maravilloso. Y podemos hablar de cualquier otro de los principios, pero no importa con cuál principio empieces, vamos a verlos en orden, ¿verdad? Aquí vamos a ver el uno, después el 2, el 3, pero no tiene que ser necesariamente así. Si de pronto tú dices, híjoles, pues sí, yo he descuidado mi tiempo a solas con Dios, he descuidado mi consagración con Dios, eh, y pues quisiera retomar otra vez eso y consagrarme otra vez, pues bueno, con que hagas eso, el Espíritu Santo te va a ir guiando y vas a terminar, es inevitable que termines llevando a cabo los 9 principios o que a través de lo que tú haces se lleven a cabo esos 9 principios. Entonces, quisiera pues concluir explicándote la dinámica de cómo vamos a estar pues trabajando acá. Mm, em, sí vamos a dar lugar para preguntas, pero eso va a ser en las sesiones 2 y 3. Va a haber una sesión de nada más enseñanza. No se van a permitir pues que haya ni participación ni preguntas. Si tienes alguna duda, alguna pregunta, guárdala para dentro de 8 días y que tenga que ver con el tema. La hoja 2 del material que imprimiste o que vas a imprimir aquí tiene las dinámicas que vamos a resolver en las siguientes 2 clases. La que sigue es guarda. De hecho, esto es un acróstico de gracia. 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 G es guarda. Tiene que ver con la memorización. Aquí dice, Lucas 8:13, aplica las acciones escudo. Si tú no tienes idea de lo que son las acciones escudo, ni te preocupes. El próximo miércoles vamos a hacer cada parte de estas acciones escudo, que es un método demostrado, efectivo, para memorizar a largo plazo cualquier versículo de la Biblia. Funciona para versículos aislados como estos. Luego dice resuelve y viene un cuestionario aquí. Vamos a resolver el cuestionario entre todos. Las preguntas que te surjan del tema global que estamos ahorita viendo, las vamos a ir recibiendo por medio del chat. Y pues José Luis Bolaños, César Alcántara, Alfonso Licona, Edgar, yo estaremos dando respuesta a las inquietudes o a las preguntas que hayan, pero todos vamos a ir resolviendo esto. Si da tiempo, vamos a ir a la aplicación y en la aplicación son cosas prácticas. Y así, en la tercera vamos a continuar en donde nos quedamos en esta hoja. Si tú quieres avanzar algo, lo puedes hacer. Es algo bueno que tú lo hagas todo o lo intentes hacer todo, pero siempre cuando lo hacemos en grupo nos enriquecemos unos a otros, porque aquí, por ejemplo, dice aquí, ¿quién es nuestro modelo a seguir para evangelizar y discipular? Eso está muy simple, ¿no? Juan 14:6 dice, Jesús les dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida, pues es Jesús, allí no hay vuelta de hoja, no hay ni qué opinar ni nada. Pero luego dice así, el plan de Jesús está regido por 9 principios. ¿Cómo aplicó Jesús cada principio? Escribe el principio, lo que hizo Jesús y de qué manera piensas que se puede aplicar hoy en día. Aquí es donde viene lo interesante, porque
tú tienes una idea de cómo se puede aplicar, pero cuando oigas otros 10 que yo voy a ir pues diciendo, a ver, fulano, por ejemplo, Robles, o Adolfo, o Aleph, o Armando, etcétera, qué respuesta das o qué respuesta tienes, vamos a ir enriqueciéndonos porque vamos a ver cosas que no habíamos visto. Y así para cada una de las 9. Luego dice aquí, aplica. Simplemente por ser ocupadas en la obra de Dios y talentosas no significa necesariamente que estamos cumpliendo con nuestra tarea. La pregunta que siempre debemos hacernos es, ¿vale la pena hacerlo? ¿Ayudará esto a completar la misión que nos dejó Jesús? Esta es una pregunta que debe ser considerada continuamente en relación a todas las actividades que se realizan en la iglesia. Contesta con honestidad en cuanto a tu iglesia y vamos a hablar de la iglesia que tú diriges o la iglesia a donde tú asistes. Inciso A, los esfuerzos para mantener los programas marchando están cumpliendo la gran comisión de Cristo. Y aquí pues vamos a pedir la participación por medio del chat y ahí pues vamos a ver si la mayoría está en sí o la mayoría está en no. Inciso B, estamos viendo una creciente cantidad de personas dedicadas a alcanzar el mundo con el Evangelio como resultado de nuestro ministerio, o sea, como resultado de lo que tú haces. Estás viendo que cada vez hay más haciendo lo mismo que tú haces. Esa va a ser la dinámica y de esa forma nos vamos a asegurar que todos puedan participar. Entonces les vamos a rogar que tengan la disposición de por lo menos tener su micrófono encendido cuando los nombremos, así estén como pues Motorola o como Samsung. O sea, yo sé que de pronto hay quienes como que no le saben bien a esto y le ponen ahí y el cel te pone el nombre, no hay ningún problema, pero los vamos a estar pues, o sea, vamos a organizarlo de tal modo que que podamos participar todos así por convocación. A ver, ahora le toca a Alfredo Cortés. Dinos qué es lo que piensas de esto o qué es lo que escribiste acá. Entonces, si ya lo traes hecho, va a ser muchísimo mejor. Pero si no lo traes hecho, no te preocupes. Aquí lo vamos a hacer juntos. Por eso nos vamos a tomar toda una hora. El plan es que cada sesión dure una hora, hora y cuarto máximo. Estamos pues considerando de 7:30 a 8:40, 8:45 y pues yo sé que esto va a revolucionar nuestras vidas más de lo que ya están, porque no importa si lo estamos haciendo ya, tenemos que hacerlo mejor y sobre todo no dejar de hacerlo nunca, no perder nunca de vista el eje, saber cada uno de los principios para que, bueno, puede ser que lo que estoy haciendo ahorita no estoy viendo fruto. Pues, ¿qué es lo que vamos a? Pues vamos a explorar ahora este, o vamos a explorar ahora este, o nunca había hecho esto, pues vamos a hacerlo, vamos a aventurarnos como hizo Alfredo hace muchos años allá en el Oriente, que yo les decía, vayan, establezcan una iglesia en cada dormitorio. ¿Cómo? Pues oren por dos y mándenlos y que se reúnan y que ahí canten, oren y que ahí hagan y que inviten gentes. Y las excusas, no, que los custodios nos dejan, que está pues prohibido, que los internos nos van a echar ahí agua, que no van a querer, que bueno, así que siempre habían muchos miedos, ¿no? Pero Alfredito se atrevió y dijo, pues va, y envió a dos y no funcionó en uno, pero sí funcionó en otro. Y luego aquí, luego, y eso empezó a hacer una explosión impresionante. Es impresionante cuando uno se atreve a hacer lo que mandó nuestro Señor Jesús. Y cada principio tiene aplicaciones prácticas. Ahorita lo práctico va a ser poco porque tiene que ver con entender el plan global. Ya luego vamos a ir principio por principio y vamos a ir un poco más a la práctica. Vamos a ir un poco más a lo bueno, ¿no? De hecho, aquí hay una tarea
que tiene que ver con la familia, porque muchas de las tareas van a ser del esposo con la esposa, de la esposa con el esposo, con los hijos, y se pone bien emocionante esto. Van a ver que va a ser una bendición muy grande. Entonces vamos a orar para, pues, ya despedirnos, irnos a lo que pues tengamos que hacer. Amado Edgar, Señor, bendito Dios, gracias, gracias por este tiempo, gracias por la lección que nos das y recordarnos, Señor Padre, que tú eres un Dios de orden, Señor, y sabemos que nosotros debemos de conducirnos, no como pensemos o sintamos, Señor, sino por fe, Señor. Debemos de caminar por fe y caminar por fe es lo que tú nos mandes, bendito Dios. Ayúdanos, Señor, redargúyenos, convéncenos, pon el querer como el hacer, Padre, el que hagamos tu perfecta voluntad, Padre. Que esto no lo echemos a espaldas, Señor, sino que seamos hacedores de tu palabra, Señor, y quita todo miedo, Señor, que todos los que estuvimos hoy, Señor, prosigan, Señor, y que no les dé pena expresar, Señor. Estamos aquí para aprender y para pues ponerlo en obra, Señor. Bendice a Beto, a Blanquita, bendice a cada uno de mis hermanos que hoy estuvo con nosotros. Los bendigo en el nombre de Jesús y te damos gracias, Señor, por este tiempo. Te amamos en el nombre de Jesús. Amén y amén.